Muchas gracias por esta invitación, particularmente al Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte y a las instituciones organizadoras. A mí me parece que uno de los temas centrales que tenemos en el país es la enorme complejidad y la dificultad que muchos de nuestros compatriotas tienen para acceder a la justicia. Es muy frecuente encontrar estudios en los cuales se miden estas dificultades. No solo es un problema del costo de los abogados que representan, no solo es un problema de información, sino en muchas ocasiones son los obstáculos mismos que procesalmente se encuentran establecidos para que las personas puedan acceder a la justicia. El tema no es un tema trivial desde mi punto de vista. El hecho de que una persona no pueda acceder a la justicia tiene el enorme inconveniente de que no llega a tener una calificación jurídica específica la posición de esa persona en una sociedad y en el propio orden jurídico. Imaginemos una persona que no tiene la acción necesaria para reivindicar lo que considera que es su bien, o una persona que no tiene la capacidad para determinar cuál es su situación jurídica respecto de cualquier condición, cualquier fenómeno que lo pudiera llegar a afectar. A final de cuentas se presenta un fenómeno denominado en algunos órdenes jurídicos como anomia, una situación donde realmente esta persona se desvanece en términos sociales porque no encuentra el camino para que esa posición que quiere hacer valer sea definida, sea determinada jurídicamente. Por supuesto que cuando se hacen las leyes se prevén normas generales, se prevén supuestos abstractos para que las personas tengan una cualificación general, y eso es deseable y eso es lo que corresponde a un Estado moderno. Pero la cualificación particular no se puede hacer a través de una legislación, sino que es necesario que a través de una sentencia se determine cuál es el estatus que cada uno de nosotros tiene en la sociedad respecto a una enorme cantidad de condiciones. Nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones familiares, nuestras condiciones patrimoniales, etcétera. El problema entonces es que si por un lado no tenemos las posibilidades de acceso y por otro lado estas son absolutamente necesarias, me parece que tenemos que encontrar como sociedad mecanismos que permitan la mayor calificación posible del mayor número de personas a pesar de las dificultades a las que he hecho alusión. Es así como yo en lo personal entiendo a las acciones colectivas. Las acciones colectivas permiten que personas que por sí solas encontrarían enormes dificultades, no quiero decir que sea imposible, pero sí enormes dificultades de encontrar ese reconocimiento a su estatus jurídico por parte de los tribunales, se reúnan junto con otras personas y colectivamente reciban ese reconocimiento. El efecto, por supuesto, que es un efecto social de la mayor importancia. Recordemos qué acontecía hace muchos años, antes de que se promulgara la Ley Federal de Protección al Consumidor, con las personas que tenían una deficiencia en la prestación de un servicio o en la utilización de un bien que hubieran adquirido. La forma de defensa era un juicio civil ordinario, un juicio largo, muy complejo técnicamente, muy costoso técnicamente, y eso lo que hacía, y me parece que ese era el sentido de la intervención del doctor Roldán, transferir prácticamente los costos a los consumidores por la imposibilidad que tenían estos de hacerse notar jurídicamente, por decirlo en estos términos. Cuando un mecanismo tan importante como la protección al consumidor empieza a funcionar en la manera en que hoy funciona esta Procuraduría, se transfieren los costos y son entonces las empresas, los proveedores de esos bienes y servicios, quienes van asumiendo los costos del mal funcionamiento o de la mala prestación de sus servicios. Creo que este paso tan importante que dimos como sociedad y que, insisto, permitió esta transferencia de recursos, es algo que puede potenciarse a un grado extraordinario si se legisla en términos de acciones colectivas. El senador Navarrete decía hace un momento cuáles son los ámbitos generales en los que se ha introducido esta materia: consumo, propiedad intelectual, medio ambiente, etcétera, y de verdad creo que sería enormemente favorable. Por supuesto, beneficiaríamos individualmente a quienes tienen enormes dificultades del acceso, pero también me parece que nos beneficiaríamos colectivamente porque estaríamos introduciendo una mayor racionalidad en el modelo de prestación de bienes, de servicios o en general
de las conductas sociales. De ahí que yo, en términos personales, por supuesto, no puedo hablar, ni es correcto que lo haga a nombre de la Suprema Corte de Justicia, pero sí, en términos personales, me parece de la mayor importancia el que se realice un esfuerzo como el que hoy se inicia con las instituciones convocantes, para que pensemos seriamente en este mecanismo con estas enormes ventajas, y en su caso también esperaría yo, y sería muy deseable, que pudiéramos encontrar una legislación que abriera este cauce de acción procesal. Muchas gracias.